Cariño, ¿qué te apetece que haga para cenar hoy?, preguntó Isabel a su marido mientras abría el frigorífico en la cocina. La cocina de su lujoso piso en el barrio de Salamanca de Madrid siempre estaba impecablemente ordenada. Lo que sea, mi amor. Todo lo que cocinas está delicioso, respondió Javier desde el sofá del salón, donde revisaba unas fichas de pacientes en su tablet. Era la rutina que habían perfeccionado en sus 13 años de matrimonio. Entonces, ¿qué te parece un estofado de rabo de toro? He comprado una buena pieza en el mercado de La Paz. En la voz de Isabel todavía se percibía una emoción casi de recién casada. Aunque tenía 39 años, frente a Javier conservaba esa pureza. Suena genial. Por cierto, hoy pareces especialmente contenta. Javier levantó la vista de la tablet y miró a su esposa. En el rostro de Isabel había una sonrisa más radiante de lo habitual. Ah, es verdad. Casi se me olvida. Te conté que hoy tengo la reunión de antiguos alumnos del instituto. ¿Recuerdas?, dijo Isabel, juntando las manos. Llevaba hablando de ello desde hacía una semana. Era la primera gran reunión que se organizaba desde que terminaron el bachillerato. Empieza a las 6. Pero como hace mucho que no nos vemos, puede que se alargue un poco, dijo mientras empezaba a preparar la carne. En un rincón de su corazón, sentía una extraña emoción, sobre todo al pensar que podría volver a ver a esa persona. Claro, pásatelo muy bien. A mí también me viene bien. Tengo que terminar de organizar fichas hasta tarde esta noche. Javier seguía concentrado en su tablet. En 13 años, jamás había dudado de ella. Oye, cariño, ¿te importa si me arreglo un poco más de lo normal? Es que hace mucho que no veo a mis amigos, preguntó Isabel de repente, con una sonrisa tímida. No era una pregunta que soliera hacer. Por supuesto que no. Estás guapa, te pongas lo que te pongas, respondió Javier con una sonrisa, pensando que su mujer quería arreglarse para él. Después de cenar, Isabel se sentó apresuradamente frente al tocador. Empezó a maquillarse con mucho más esmero que de costumbre, cuidando cada detalle, desde la base hasta la sombra de ojos y el pintalabios. Hoy quiero estar realmente guapa, susurró mirándose al espejo. Sentía como si fuera a encontrarse con alguien muy especial. Del armario sacó un vestido negro que rara vez usaba. Era un diseño que realzaba su figura. Se puso el collar de perlas que Javier le había regalado por su boda. Isabel, estás espectacular. Tus amigos van a sentir envidia, dijo Javier, admirado al ver la lista. Conservaba la misma belleza que cuando la conoció 13 años atrás. Gracias, mi amor. Bueno, me voy ya. Intentaré no volver muy tarde, dijo Isabel, dándole un beso fugaz antes de dirigirse a la entrada. El sonido de sus tacones resonó alegremente en el suelo del recibidor. Ve con cuidado. Y si bebes, coge un taxi, dijo Javier, acompañándola hasta la puerta. Le agradaba verla salir tan arreglada y feliz. Isabel subió a su coche de alta gama en el garaje subterráneo. Se miró una última vez en el retrovisor. Perfecta. Al arrancar el motor, su corazón empezó a latir con fuerza. En ese momento, no sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Cuando hablaba de la reunión, había un nombre que Isabel mencionaba con especial cuidado. Alejandro, el que fuera delegado de su clase. Viene hasta Alejandro, el delegado dijo, y al pronunciar su nombre, un ligero rubor tiñó sus mejillas. Pero Javier no se dio cuenta. Alejandro... Me suena ese nombre, dijo Javier ladeando la cabeza. Creía recordarlo de las historias que Isabel contaba a veces sobre el instituto. Era el delegado. Sacaba buenas notas y era muy popular. Oí que ahora es un alto directivo en una multinacional, explicó Isabel, tratando de sonar natural, pero con un temblor casi imperceptible en la voz. El piso de Javier e Isabel estaba en el corazón de Madrid, en una de las zonas más exclusivas. La exitosa clínica dental de Javier les permitía llevar esa vida. Pensándolo bien, ya llevamos 13 años casados. ¿Cómo pasa el tiempo?, dijo Isabel de repente, con un tono nostálgico que le hizo sentir que 13 años era una eternidad. Es verdad, han pasado muchas cosas en estos 13 años. Pero a tu lado, todo ha sido felicidad, dijo Javier, cogiéndole la mano. Era una confesión sincera. Yo también. He sido muy feliz, respondió Isabel con una sonrisa, aunque en su voz se notaba un matiz de añoranza. El uso del pasado en he sido feliz era significativo. Cuando su mujer se fue, Javier volvió al sofá y cogió de nuevo la tablet. Tenía que ponerse al día con el trabajo, pero por alguna razón no se sentía tranquilo. ¡Qué raro! No ha estado como siempre, se dijo a sí mismo, aunque sacudió la cabeza para desechar la idea. En 13 años, nunca había desconfiado de su esposa. No podía imaginar que su vida estaba a punto de dar un vuelco, ni que sus 13 años de matrimonio, que creía perfectos, empezarían a tambalearse por un encuentro esa misma noche. En el coche, Isabel rememoraba el pasado.
Los recuerdos con Alejandro en el instituto volvían uno por uno. La emoción de su primer amor resurgía después de tantos años. Al entrar en el salón de banquetes del hotel, las luces brillantes la deslumbraron. Era la reunión de los 20 años desde su graduación. «Isabel, ¿cuánto tiempo?», exclamó Marta al verla, corriendo hacia ella. Era su mejor amiga del instituto. «Marta, qué alegría». «Estás igual», dijo Isabel abrazándola con una sonrisa mientras sus ojos recorrían el salón, buscando a esa persona. «Tú sí que estás más guapa desde que te casaste». «Tu marido te debe de tratar como a una reina», comentó Marta, admirando su elegante atuendo. «Bueno, no me quejo. Oye, ¿ha venido mucha gente?», preguntó Isabel mirando a su alrededor, con la mente ya en otro lugar. «Casi todos». «Ah, y Alejandro también ha venido». «Mira. Está allí», dijo Marta, señalando a un rincón del salón. El corazón de Isabel se aceleró. Alejandro, vestido con un traje elegante, conversaba con otros compañeros. 20 años después seguía siendo alto y apuesto. «Anda, ese es Alejandro. Ha cambiado mucho», dijo Isabel, fingiendo indiferencia, pero sintiendo como algo se removía en su interior. «Ya ves, se nota que es directivo». «Pero oí que se divorció», susurró Marta. Los oídos de Isabel se aguzaron. «¿Divorciado? ¿Cuándo?», preguntó, intentando sonar casual, pero su interés era evidente. «El año pasado, creo». «Por lo que sé, fue por diferencias de carácter o algo así», dijo Marta en voz baja. Una extraña esperanza nació en Isabel. En ese momento, Alejandro giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Hubo un instante de silencio. Parecía que los 20 años se desvanecían en un segundo. «Isabel», dijo Alejandro, acercándose a ella y dejando atrás a sus amigos. Su voz era la misma de hacía 20 años. «Alejandro, hola». «¿Cuánto tiempo?», saludó Isabel con la sonrisa más radiante que pudo, aunque las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. «No has cambiado nada». «Bueno, en realidad estás aún más guapa», dijo Alejandro, recorriéndola con la mirada. Isabel se sonrojó. «¿Qué dices? Los años no perdonan». «Tú sí que has cambiado por completo», respondió, echando un vistazo a su traje y a su reloj de lujo. Javier también tenía éxito, pero Alejandro desprendía otro tipo de encanto. «Me han dicho que te casaste». «¿Cómo es tu marido?», preguntó Alejandro, fijándose en el anillo de bodas de su dedo. «Es dentista». «Es un buen hombre», respondió Isabel de forma escueta. La expresión «un buen hombre» sonó extrañamente insatisfactoria. Tras el brindis comenzó la cena. Isabel no dejaba de mirar de reojo la mesa de Alejandro, y él hacía lo mismo. «Voy un momento al baño», dijo Isabel levantándose. En realidad, quería moverse a un lugar más cercano a él. Al salir del baño, Alejandro estaba en el pasillo, como si la estuviera esperando. «Qué casualidad», dijo él con una sonrisa. Pero ambos sabían que no era ninguna casualidad. «Isabel, tengo que decirte algo», continuó, con una expresión seria de repente. El corazón de Isabel volvió a latir con fuerza. «La verdad es que, en estos 20 años, nunca he podido olvidarte». Con esa silenciosa confesión, Isabel sintió que el mundo se detenía. «Alejandro», susurró su nombre, y todo pareció volver a 20 años atrás. «Perdona que te diga esto así de repente, pero es la verdad», dijo él, tomando suavemente su mano. Isabel no la apartó. Yo tampoco te he olvidado», respondió ella en voz baja. En ese instante, la brecha de 20 años entre ellos desapareció por completo. «¿Hablamos en un sitio más tranquilo?», propuso Alejandro. Isabel dudó un momento, pero finalmente asintió. Salieron del salón y se dirigieron a una cafetería tranquila en el vestíbulo del hotel. En la cafetería, se pusieron al día de sus vidas durante 20 años. «Isabel, perdona que sea tan directo, pero me gustaría seguir hablando contigo esta noche», dijo Alejandro con cautela. El significado de sus palabras era obvio. «Solo hablar, no haré nada más», añadió para tranquilizarla. Pero ambos sabían que no era cierto. Finalmente, Isabel lo siguió a una habitación del hotel. En el ascensor, no dijeron una palabra. Apenas entraron, Alejandro la abrazó con delicadeza. Isabel no se resistió. Era el momento que había esperado durante 20 años. «Te he echado tanto de menos», susurró él en su oído. Con su voz, la última pizca de razón de Isabel se desvaneció. «Y yo a ti», respondió. Y en ese momento todo comenzó. Fue un encuentro desesperado, como si intentaran recuperar 2 décadas perdidas. Esa noche, Isabel no llegó a casa hasta las 3 de la madrugada. Javier ya estaba dormido. Mientras se duchaba en silencio, repasó lo ocurrido. Sabía que había cruzado una línea irreversible, pero no se arrepentía. Al contrario, se sentía más viva que nunca. Ya en la cama no podía dormir.
Aún sentía el calor de Alejandro en su piel. El móvil vibró. Era un mensaje suyo. Hoy ha sido un día increíble. Gracias. Al leer ese breve mensaje, el corazón de Isabel se inclinó por completo hacia él. Era el momento en que sus 13 años de matrimonio comenzaron a desmoronarse por una sola noche. Cariño, despierta. Ya son las 9, dijo Javier, abriendo la puerta del dormitorio para despertar a Isabel. Normalmente, a esa hora ya estaría levantada preparando el desayuno. Un poquito más, murmuró Isabel, tapándose con la manta, confundida entre el sueño y la realidad de la noche anterior. ¿Qué tal la reunión? Ni me enteré de cuándo llegaste anoche, preguntó Javier, sentándose al borde de la cama y sacudiéndola suavemente. Ah, muy bien. Hacía tanto que no veía a los amigos que se me pasó el tiempo volando, respondió Isabel frotándose los ojos. Se miró al espejo y vio que se había dormido con restos del maquillaje de la noche anterior. Mientras se duchaba, rememoró cada detalle de la noche anterior. El encuentro con Alejandro, las horas en el hotel. El móvil sonó con una notificación de mensaje. Era de Alejandro. ¿Llegaste bien anoche? Hoy no puedo dejar de pensar en ti. Una sonrisa se dibujó en su rostro al leerlo. Era una emoción que no sentía en 13 años. Sí, llegué bien. Yo también pienso en ti sin parar, respondió rápidamente antes de borrar el mensaje. Cuando Javier se fue, Isabel se sentó en el sofá y sacó el móvil. Quería volver a escribirle a Alejandro. De repente, el teléfono sonó. Era él. ¿Diga? Contestó con voz temblorosa. Isabel, soy yo. Desde anoche, no hago más que pensar en ti, dijo Alejandro con una voz dulce. Hacía 13 años que no oía algo así. Yo también. La noche de ayer parece un sueño, confesó Isabel. Realmente, había sido un momento de ensueño. ¿Tienes tiempo hoy? Podríamos comer juntos. Isabel dudó un instante, pero no pudo negarse. Claro. ¿Dónde nos vemos? Respondió, sonriendo sin darse cuenta. ¿Qué te parece la cafetería de aquel hotel en el centro? Es tranquila y se puede hablar bien, propuso Alejandro. Isabel aceptó de inmediato. Perfecto, a las 12 allí. Colgó y miró el reloj. Aún eran las 10. No sabía qué hacer durante esas 2 horas. Se plantó frente al espejo. Quería estar aún más guapa que el día anterior. Era la primera vez en 13 años que se arreglaba para alguien. Sacó sus cosméticos y se maquilló con esmero, esta vez con un toque más atrevido. Escogió de su armario su vestido más bonito. Al terminar y mirarse en el espejo, se sintió como si hubiera vuelto a tener 20 años. Como un adolescente antes de su primera cita. Llegó al hotel y se dirigió a la cafetería. Alejandro ya estaba allí. Con su traje. Le pareció increíblemente atractivo. Isabel aquí la llamó, levantando la mano. Ella se sonrojó al acercarse. «Estás preciosa». Más que ayer incluso, dijo él, mirándola fijamente. Su corazón se desbocó. «Gracias. Tú también estás muy elegante», respondió tímidamente. Se sentía como si hubiera regresado a sus años de instituto. «Pidamos un café y charlemos», dijo Alejandro llamando al camarero. Se sentaron junto a la ventana mirándose. «Desde anoche no he dejado de pensar en ti». «Ha merecido la pena esperar 20 años», dijo Alejandro con seriedad. El corazón de Isabel se calentó. «Yo también. No pensé que volvería a sentir algo así», confesó Isabel. Era una emoción que nunca había experimentado en su matrimonio con Javier. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó él con cautela. Isabel dudó un momento. «No lo sé». «Pero no quiero renunciar a ti», dijo Isabel armándose de valor. Nunca había pensado así en 13 años de matrimonio, pero frente a Alejandro se sentía sincera. «Yo tampoco. Esta vez no pienso dejarte escapar», afirmó Alejandro, tomándole la mano. Isabel no la apartó. Pasaron así la tarde. Hablaron de muchas cosas, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. El tiempo voló, y sin darse cuenta, ya era la hora de cenar. Isabel sintió que debía volver a casa. «Tengo que irme ya», dijo con pesar. Quería quedarse más tiempo con Alejandro, pero tenía que volver a su realidad. «¿Cuándo podremos volver a vernos?», preguntó él, también apenado. Isabel sentía lo mismo. «¿Qué te parece pasado mañana?». A la misma hora propuso. Alejandro aceptó sin dudarlo. De camino a casa, Isabel se miró en el espejo y se retocó el maquillaje para que Javier no sospechara nada. Al llegar, Javier aún no había vuelto. Se cambió rápidamente a ropa de casa. Cuando él llegó del trabajo, Isabel estaba en la cocina, preparando la cena, una escena completamente normal. «¿Qué has hecho hoy?», preguntó él, dejando su maletín. Isabel se tensó por un momento. «Nada, descansando en casa. Estaba cansada de ayer», respondió con naturalidad. Pero por dentro, la culpa la carcomía. «Claro».
Oye, hoy pareces de muy buen humor, observó Javier fijándose en su expresión. Isabel se sobresaltó. Será por haber visto a mis amigos. Me vino bien para desconectar, improvisó. En parte era verdad, pero la verdadera razón era otra. Esa noche, Isabel se acostó en la cama junto a Javier. Pero su mente estaba con Alejandro. Javier intentó abrazarla, pero ella lo esquivó con naturalidad, poniendo como excusa el cansancio. Así, comenzó la doble vida de Isabel. Por fuera, seguía siendo la esposa perfecta de 13 años. Pero en su corazón, solo pensaba en Alejandro. Unos días después, Isabel tuvo su segundo encuentro con él. Esta vez, la emoción era aún mayor. Isabel, te he estado esperando con muchas ganas, dijo Alejandro en cuanto la vio en la cafetería. En su rostro también se notaba la impaciencia. Yo también. El tiempo no pasaba, confesó ella. Habían sido 2 días muy largos. ¿Qué te parece si hoy vamos a un sitio más tranquilo? Aquí hay mucha gente, propuso Alejandro mirando a su alrededor. Era cierto que la cafetería estaba llena. ¿A dónde? Preguntó Isabel. En el fondo ya sabía la respuesta. ¿Qué tal el hotel? Seguro que tienen un salón tranquilo, dijo él con cautela. Isabel dudó un momento, pero no pudo negarse. De acuerdo, asintió. En ese instante, ambos sabían a dónde se dirigían. El vestíbulo del hotel era lujoso. Isabel siguió a Alejandro hasta el ascensor. Durante la subida, no dijeron una palabra. Apenas entraron en la habitación, Alejandro la abrazó. Ella se dejó llevar, acurrucándose en su pecho. Te he echado tanto de menos, susurró él en su oído. Su voz la hizo temblar. Y yo a ti, respondió Isabel. Y en ese momento volvieron a ser uno. Fue un encuentro más desesperado y ardiente que el primero. Desde entonces, sus encuentros se volvieron regulares. Se veían 2 o 3 veces por semana. Siempre comenzaban en una cafetería y terminaban en el hotel. Isabel le daba a Javier todo tipo de excusas, que iba de compras con amigas, que tenía cita en el médico, mentiras que se acumulaban. ¿Dónde has estado hoy?, le preguntó Javier una tarde que llegó tarde. Acababa de pasar la tarde con Alejandro. He ido de compras con mis amigas a unos grandes almacenes. Hacía tiempo que no lo hacía y me ha sentado genial, respondió ella alegremente. Y era verdad que se sentía genial. Pero no por las compras, sino por Alejandro. Ah, sí, ¿y qué has comprado?, mostró interés Javier. Isabel se quedó en blanco. Solo he estado mirando. No había nada que me gustara, improvisó. Las mentiras eran cada vez más frecuentes. Por cierto, últimamente pareces mucho más animada. Tienes más energía que antes, notó Javier el cambio en ella. Y era cierto. Desde que veía a Alejandro, Isabel estaba más radiante. ¿Será que ver a mis amigas me ayuda a desconectar? Estar todo el día en casa era un poco agobiante, respondió con naturalidad. Y eso también era cierto en parte. Pues sigue viéndolas. Me gusta verte tan feliz, la animó Javier. Isabel sintió una punzada de culpa. Unos días después, en un encuentro con Alejandro, tuvieron una conversación inesperada. Estaban tumbados uno al lado del otro en la cama del hotel. Isabel, tengo que decirte algo, dijo Alejandro de repente, con tono serio. Isabel sintió curiosidad. ¿El qué?, preguntó mirándolo. Creo que esto de vernos a escondidas tiene un límite, dijo él con cautela. El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz ansiosa. ¿Y si te divorcias y empiezas de nuevo conmigo?, propuso él directamente. Isabel se quedó de piedra. ¿Divorciarme?, repitió. Significaba poner fin a 13 años de matrimonio para empezar de cero con Alejandro. Sí. Yo ya estoy divorciado, así podríamos vernos sin escondernos. Sé que han pasado 20 años, pero ¿y si lo intentamos juntos ahora?, dijo él, tomándole la mano. Su propuesta era sincera, pero llevo 13 años casada, y mi marido no es una mala persona, dudó ella. Sentía remordimientos por Javier. ¿No es peor vivir con alguien a quien no amas? Tú misma dijiste que solo eres feliz cuando estás conmigo, la persuadió Alejandro. Isabel no supo qué responder. Voy a pensarlo, no es una decisión fácil, dijo. Pero en el fondo, su corazón ya se inclinaba hacia un lado. Claro, tómate tu tiempo. Pero que sepas que mis sentimientos no van a cambiar, dijo Alejandro abrazándola. En sus brazos, ella se sentía segura. De vuelta a casa, Isabel tenía un torbellino de emociones. La propuesta de Alejandro no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Al llegar, Javier estaba en el salón leyendo un libro, una imagen cotidiana. Pero para Isabel, ahora parecía diferente. ¿Qué tal el día?, saludó Javier levantando la vista. Una conversación rutinaria que habían tenido durante 13 años. Bien,
Sin más, respondió ella escuetamente, dirigiéndose a la cocina para preparar la cena. Durante la cena, Isabel apenas habló. Seguía pensando en la propuesta de Alejandro. ¿Por qué estás tan callada hoy? ¿Ha pasado algo?, le preguntó Javier, preocupado. Su habitual alegría había desaparecido. No, es que estoy un poco cansada, respondió Isabel, pero Javier sintió que algo no iba bien. Últimamente sales mucho, normal que estés cansada. Pues acuéstate pronto hoy, dijo él con consideración. Isabel se sintió aún más culpable. Esa noche, en el dormitorio, Javier se acercó a ella. Quería compartir un momento de intimidad después de tanto tiempo, pero Isabel lo rechazó. Hoy estoy agotada, de verdad. Lo siento, dijo, dándole la espalda. Desde que se veía con Alejandro, el contacto físico con Javier se le hacía extraño. Javier se sintió decepcionado, pero no quiso forzarla. Pensó que debía entender que su mujer estaba cansada. Sin embargo, como esto se repetía, empezó a sentir que algo raro pasaba. Parecía que su mujer lo evitaba. Isabel no pudo dormir en toda la noche. La propuesta de Alejandro no se le iba de la cabeza. Se preguntaba si divorciarse y empezar de nuevo era una posibilidad real. El móvil vibró silenciosamente. Era un mensaje de Alejandro. Esta noche tampoco podré dormir pensando en ti. Espero tu respuesta pronto. Al leer ese mensaje, el corazón de Isabel se inclinó por completo. El futuro con Alejandro le parecía más valioso que los 13 años con Javier. Siento lo mismo. Espera un poco más, respondió en silencio, borrando el mensaje al instante. Así, el corazón de Isabel se decantaba cada vez más por Alejandro. La palabra divorcio ya no le sonaba extraña. Un mes más tarde, en su clínica dental, Javier estaba organizando las fichas de los pacientes. Al revisar la información de los nuevos, un nombre le resultó familiar: Alejandro García. ¿De qué me suena este nombre?, se preguntó, examinando los datos. La edad era similar a la de Isabel. Ah, ¿será el delegado del que habló, el de la reunión de antiguos alumnos? Recordó el nombre que Isabel había mencionado. Aunque iba a dejarlo pasar, algo le pareció extraño. Que viviera en el mismo barrio y se hubiera registrado en su clínica era demasiada coincidencia. Le atenderé yo personalmente. ¿Para cuándo tiene cita?, le dijo a su auxiliar. Por alguna razón, quería conocerlo en persona. A las 2 de la tarde, Alejandro García llegó a la clínica. Era un hombre mucho más imponente de lo que Javier había imaginado. Alto y con un aspecto elegante. Hola, soy Alejandro García, se presentó cortésmente. Javier sintió una extraña sensación al verlo. Encantado. ¿Qué molestia le trae por aquí?, preguntó Javier con profesionalidad. Pero en el fondo quería saber más sobre aquel hombre. Durante el tratamiento, el móvil de Alejandro sonó. Se disculpó un momento para mirar un mensaje. En ese instante, Javier se quedó helado. En la pantalla del móvil aparecía el nombre Isabel, el mismo nombre que el de su mujer. Disculpe, era algo urgente, se excusó Alejandro, guardando el móvil. Pero Javier ya había visto el nombre. Al terminar, Javier le preguntó: ¿Lleva mucho tiempo viviendo por aquí? Lo hizo de la forma más natural posible. Alejandro pareció desconcertado por un momento. No, me mudé hace poco. ¿Por qué lo pregunta?, replicó Alejandro. Javier sospechó aún más. Ah, simple curiosidad. La mayoría de mis pacientes habituales son del barrio, dijo Javier para disimular. Pero por dentro, sus dudas crecían. Cuando Alejandro se fue, Javier se quedó pensativo. El mismo nombre, la misma edad y el nombre de Isabel en su móvil eran demasiadas coincidencias. Esa noche, Javier volvió a casa antes de lo habitual. Isabel estaba en la cocina preparando la cena. «Qué pronto has llegado hoy», le dijo Isabel al verlo. Tenía una expresión más radiante de lo normal. Sí, no había muchos pacientes. «Oye, ha pasado algo curioso», dijo Javier, observando su reacción. ¿El qué?, preguntó Isabel con desinterés. Pero las siguientes palabras de Javier hicieron que se detuviera en seco. «Ha venido un paciente llamado Alejandro García. Creo que es el compañero de tu instituto». Javier la miró fijamente. No se le escapó cómo el rostro de Isabel se tensaba por un instante. «Ah, ¿de verdad? Qué raro que haya ido hasta nuestra zona para tratarse», reaccionó Isabel de la forma más natural que pudo. Pero su voz temblaba ligeramente. «A mí también me ha parecido extraño. Y además, le ha llegado un mensaje de una tal Isabel», lanzó la bomba Javier. Isabel se sobresaltó y se giró. «¿Isabel?», preguntó con voz alterada. Su corazón se aceleró. «Sí, seguramente sea alguien que se llama igual». «Qué curioso, ¿verdad?», continuó Javier sin dejar de observarla.
Isabel estaba cada vez más nerviosa. Puede ser. Es un nombre muy común, respondió ella, esforzándose por parecer tranquila. Pero Javier ya había convertido sus sospechas en una certeza. Esa noche, Javier no pudo dormir. Repasaba los acontecimientos del día. Los cambios recientes en su mujer y la aparición de Alejandro no podían ser una coincidencia. Al día siguiente, Javier decidió aprovechar la hora de la comida para confirmar sus sospechas. No era algo que soliera hacer, pero la duda era demasiado grande. Ese día, Isabel también había salido para encontrarse con Alejandro. Aunque había notado a Javier algo extraño en los últimos días, no le dio mayor importancia. Se encontró con Alejandro en la cafetería del hotel de siempre, que ya se había convertido en su lugar habitual. Isabel, ayer fui a la clínica de tu marido, le contó a Alejandro con una sonrisa. Isabel se sobresaltó. ¿De verdad? ¿Y qué tal?, preguntó preocupada. Le entró el pánico de que los hubiera descubierto. Bien, pero me miraba de una forma extraña. ¿Crees que sospechará algo?, dijo Alejandro, también preocupado. Isabel pensaba lo mismo. No creo. Javier no es una persona desconfiada, intentó tranquilizarlo, pero ni ella misma estaba segura. Aunque es verdad que últimamente está un poco raro. No para de preguntarme por mis planes. Más vale tener cuidado. Por si acaso, mejor nos vamos pronto hoy, propuso Alejandro. Isabel estuvo de acuerdo. Pero había algo que ambos ignoraban. Javier los estaba observando todo desde lejos. Javier había seguido a su mujer a la hora de comer. Quería comprobar si de verdad se estaba viendo con otro hombre. Ver a Isabel y a Alejandro salir de la cafetería fue un shock. Su mujer realmente estaba con otro. Y verlos dirigirse al vestíbulo del hotel fue como si el corazón se le partiera en 1000 pedazos. La mujer en la que había confiado durante 13 años le estaba siendo infiel. Javier se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando. Ya había visto suficiente. Ahora tenía que decidir qué hacer. De vuelta en la clínica, no pudo concentrarse en los pacientes. Tenía la cabeza hecha un lío. No podía aceptar que la mujer en la que había confiado durante 13 años lo estuviera traicionando. Esa noche, Isabel llegó a casa más tarde de lo habitual. Javier la esperaba en el salón. «Llegas tarde», dijo al verla. Su voz era fría, diferente. «Sí, me he liado de compras con unas amigas y se me ha hecho tarde», respondió Isabel. Pero Javier ya sabía que era mentira. «¿Qué amigas? ¿Con quién has estado?», empezó a interrogarla. Isabel se puso nerviosa. «Pues con mis compañeras del instituto». «¿Estaba también Alejandro?», preguntó directamente. El rostro de Isabel palideció. «¿Por qué sacas ahora a Alejandro?», replicó con voz temblorosa. Javier confirmó sus sospechas. «Simple curiosidad, como vino ayer a la clínica. Me preguntaba si erais muy amigos». Javier le tendió una trampa. Isabel no supo qué responder. «Solo un compañero de clase. Apenas tenemos relación», mintió. Pero Javier ya lo sabía todo. Esa noche, ambos se acostaron con pensamientos muy diferentes. Isabel, angustiada por si la habían descubierto. Javier, pensando en cómo debía actuar. Unos días después, Javier contrató a un detective privado para conseguir pruebas más sólidas. No quería actuar por impulso, sino con pruebas irrefutables. El resultado de una semana de seguimiento fue demoledor. Isabel y Alejandro se veían 3 veces por semana y siempre pasaban tiempo en un hotel. «Señor Javier, aquí tiene las fotos que hemos tomado», le dijo el detective, entregándole las pruebas. Fotos de ellos cogidos de la mano en el vestíbulo del hotel, entrando juntos en el ascensor, todo estaba ahí. Javier sintió que el corazón se le desgarraba al ver las fotos. La mujer en la que había confiado durante 13 años le estaba siendo infiel con otro hombre. «Y también tenemos esto», dijo el detective, reproduciendo un archivo de audio. Era una conversación de Isabel y Alejandro en el vestíbulo del hotel. «Hoy ha sido maravilloso. Ya lo he decidido, voy a divorciarme», se oyó la voz de Isabel. Javier no pudo seguir escuchando. Ya es suficiente, lo detuvo. No necesitaba oír más. Esa noche, Javier salió antes del trabajo. Tenía que tener una conversación seria con Isabel, la que podría ser la última de sus 13 años de matrimonio. Cuando llegó a casa, Isabel aún no había vuelto. Probablemente estaría con Alejandro. Javier se sentó en el salón a esperar. Hacia las 7 de la tarde, Isabel entró. Tenía una expresión radiante, la que ponía después de ver a Alejandro. «Qué pronto has llegado hoy», le dijo a Javier. Notó que su marido tenía una expresión diferente a la habitual. «Isabel, tenemos que hablar», dijo Javier con seriedad. A Isabel se le encogió el corazón. «¿De qué?», preguntó, intentando parecer natural. Pero su voz temblaba. «Siéntate», le indicó el sofá. Isabel se sentó, inquieta. «Alejandro García.
En el momento en que Javier pronunció ese nombre, el rostro de Isabel se quedó blanco. Supo que la habían descubierto. ¿Qué? Balbuceó con voz temblorosa. Pero ya era tarde. ¿Cuántos meses lleváis viéndoos? Preguntó directamente. Ya no había necesidad de andarse con rodeos. ¿De qué hablas? Solo somos compañeros de... Intentó negarlo, pero Javier sacó las fotos del hotel. ¿Esto también es una reunión de antiguos alumnos? Preguntó con voz gélida. Isabel no supo qué decir. Esto... No pudo articular palabra. No había excusa posible. ¿Desde cuándo? Preguntó Javier. Su voz era fría, pero por dentro sentía que ardía. Desde el día de la reunión, respondió ella en voz baja. Ya no podía ocultarlo. ¿3 meses? Repitió Javier. Se sentía como un idiota por no haberse dado cuenta de nada en 3 meses. Sí, asintió Isabel. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. ¿Por qué? Preguntó Javier. Lo que más quería saber era la razón. Lo siento. De verdad que lo siento, dijo ella, llorando y pidiendo perdón. Pero Javier no quería una disculpa. Esto no se arregla con un lo siento. Dime por qué lo has hecho, insistió. Isabel no sabía cómo explicarlo. Alejandro fue mi primer amor, confesó la verdad. Javier se quedó aún más conmocionado. ¿Tu primer amor? Repitió. No podía creer que le hubiera ocultado algo tan importante durante 13 años. Salimos durante 3 años en el instituto. Lo dejamos al empezar la universidad, pero nos reencontramos en la reunión, explicó con voz temblorosa. Javier sintió una opresión en el pecho. ¿Entonces qué ha sido nuestro matrimonio? ¿El segundo plato? Preguntó con rabia. Sentía que sus 13 años habían sido una farsa. No, te he querido de verdad. Pero al volver a verlo, se excusó, pero sus palabras solo le causaban más dolor a Javier. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Preguntó. Quería saber su respuesta. No lo sé. De verdad que no lo sé, respondió ella entre sollozos. Pero Javier ya había oído el archivo de audio. Sacó la grabadora y la reprodujo. Era la grabación donde Isabel le decía a Alejandro que había decidido divorciarse. ¿Esto también es no saber qué hacer? Preguntó con voz gélida. Isabel ya no podía negarlo más. Lo siento, de verdad. No sé qué me pasó, seguía disculpándose, pero el corazón de Javier ya estaba cerrado. Esto no es un asunto que se arregle con un lo siento. ¿Qué piensas de nuestros 13 años? Estalló Javier, liberando la rabia contenida. Todas las emociones que había reprimido salieron a la superficie. No es que no significaran nada, pero Alejandro se detuvo. Sabía que no serviría de nada seguir hablando. ¿Alejandro qué? Javier quería oírlo todo. Quería saber exactamente qué pensaba su mujer. Alejandro es mi verdadero amor, dijo ella con sinceridad. En ese momento el corazón de Javier se cerró por completo. Entonces, ¿qué fuimos nosotros? ¿13 años de amor falso? Preguntó con la voz rota por el dolor. Isabel no pudo responder. Fue estabilidad, comodidad. Pero no había emoción, dijo unas palabras letales. Para Javier fue el golpe de gracia. Entendido. Se levantó. No necesitaba oír más. ¿A dónde vas? Preguntó Isabel asustada. Temía que se fuera. A ver a un abogado. Hay que preparar el divorcio, dijo fríamente. Isabel se quedó de piedra. Espera, podemos hablarlo de nuevo, intentó sujetarlo del brazo. Pero Javier la apartó. Tú ya has elegido. Tu primer amor es más importante que 13 años de matrimonio, dijo con frialdad, cogiendo una maleta. Se preparaba para irse de casa. Por favor, empecemos de nuevo, suplicó ella entre lágrimas, pero Javier ya había tomado una decisión. ¿Empezar de nuevo? ¿Con la persona que me ha traicionado durante 13 años? Dijo por última vez, y salió de casa. Isabel se quedó sola, rota en un mar de lágrimas. Tras la marcha de Javier, Isabel lloró toda la noche. La aterrorizaba la idea de que sus 13 años de matrimonio pudieran terminar de la noche a la mañana. A la mañana siguiente, Javier fue a un despacho de abogados para preparar la demanda de divorcio. Señor abogado, quiero solicitar el divorcio y también una indemnización por daños y perjuicios contra el amante, dijo con firmeza. Creía que Alejandro García debía pagar por lo que había hecho. Es posible, tenemos pruebas suficientes. Por cierto, ¿sabe dónde trabaja el amante? Preguntó el abogado. Javier ya lo había investigado. Es un alto directivo en una multinacional. Sé el nombre exacto de la empresa. Entonces podemos notificarlo a la empresa. Siendo un directivo, es muy probable que reciba una sanción disciplinaria por una relación extramatrimonial interna. A Javier le satisfizo la respuesta. Utilice todos los medios posibles. Quiero que paguen por los 13 años de traición, dijo con voz vengativa. Unos días después, un burofax llegó a la empresa de Alejandro. Era una demanda de indemnización por daños y perjuicios por una relación adúltera con una mujer casada.
Isabel, tenemos un problema muy gordo. La llamó Alejandro urgentemente. Isabel llevaba días angustiada desde que Javier se fue de casa. ¿Qué pasa?, preguntó con voz temblorosa. Tu marido ha enviado un burofax a mi empresa. Pide una indemnización y se lo ha hecho saber a la compañía, explicó Alejandro a toda prisa. Isabel sintió que el mundo se le venía encima. ¿Y qué va a pasar?, preguntó asustada. Me van a abrir un expediente disciplinario. En el peor de los casos me pueden despedir, dijo con voz desesperada. La carrera que había construido durante 20 años estaba a punto de desmoronarse. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Isabel. Pero la respuesta de Alejandro no fue la que esperaba. Isabel, lo siento, pero no podemos vernos más por un tiempo, empezó a marcar distancias de repente. Isabel no podía creerlo. ¿Qué? ¿Por qué dices eso ahora?, preguntó desconcertada. La situación es muy complicada. En la empresa me miran mal y necesito concentrarme. Se excusó. Pero Isabel se sintió traicionada. Podemos superarlo juntos. Habíamos quedado en divorciarnos y empezar de nuevo, suplicó. Pero Alejandro ya había cambiado de opinión. Isabel, voy a ser sincero. Yo también empecé esta relación sabiendo que estabas casada. Puede que fuera más por diversión que por amor verdadero, hizo una confesión demoledora. Isabel sintió que el corazón se le partía. ¿Diversión? ¿Entonces todo lo que me dijiste era mentira?, preguntó entre sollozos. No era mentira. Pero no pensé que llegaríamos a esta situación. No puedo permitir que mi vida se arruine, dijo fríamente. Su propia seguridad era más importante. ¿Y yo qué hago ahora?, preguntó desesperada. Estaba a punto de perder a su marido y también a Alejandro. Lo siento. Pero no se puede hacer nada, dijo, eludiendo su responsabilidad. Isabel se sintió completamente sola. Alejandro, por favor. Lo prometimos, suplicó por última vez, pero él ya había tomado una decisión. Lo siento, Isabel. No me llames más, y le colgó. Isabel no podía creerlo y volvió a llamar, pero él no contestó. Unos días después, la empresa de Alejandro emitió su veredicto disciplinario. 6 meses de suspensión de empleo y sueldo y un traslado a otro departamento. Sus oportunidades de ascenso se habían esfumado. Alejandro estaba furioso. La carrera que había construido durante 20 años se había arruinado por una mujer. Su resentimiento hacia Isabel creció. Mientras tanto, Isabel estaba completamente desesperada. Su marido quería el divorcio y Alejandro había cortado todo contacto. Llamó a sus padres. Ya no podía soportarlo sola. Mamá, voy a casa un tiempo, dijo entre sollozos. ¿Qué pasa? ¿Por qué?, preguntó su madre, preocupada. Creo que Javier y yo nos vamos a divorciar, dijo en voz baja. Su madre se quedó de piedra. ¿Qué? ¿Por qué tan de repente?, preguntó desconcertada. Porque ha sido culpa mía, confesó entre lágrimas. Una semana después, Javier presentó formalmente la demanda de divorcio. Al mismo tiempo, inició el proceso de demanda por daños y perjuicios contra Alejandro. Isabel, desde casa de sus padres, intentó llegar a un acuerdo a través de su abogado. Pero Javier estaba decidido. Nos veremos en los tribunales. Después de 13 años de traición, quiero una compensación justa, dijo con firmeza. Finalmente, el divorcio llegó a los tribunales. Era la primera vez que Isabel y Javier se veían en un juzgado después de 13 años. Isabel estaba muy delgada. El estrés la había consumido. En el juicio, se presentaron todas las pruebas, fotos, grabaciones de audio y testimonios de testigos. El juez reconoció el adulterio de Isabel y dictó sentencia de divorcio. En el reparto de bienes, el fallo fue desfavorable para ella. La demanda contra Alejandro por daños y perjuicios también la ganó Javier. Se le condenó a pagar una cuantiosa indemnización. Al salir del juzgado, Isabel le dijo a Javier por última vez: «Lo siento de verdad. Gracias por estos 13 años». Pero Javier no respondió. Su relación ya había terminado. Así, Isabel lo perdió todo: marido, amante, patrimonio y estatus social. Pasaron 6 meses desde la sentencia de divorcio. Javier abrió una nueva clínica dental en otro lugar. Se había mudado de Madrid a Pozuelo de Alarcón. La nueva clínica fue un éxito. Su reputación como buen dentista se extendió y los pacientes acudían en masa. Se centró en el trabajo para sanar sus heridas. Al terminar la jornada, Javier se pasaba por una cafetería cerca de la clínica. Disfrutar de un tiempo a solas se había convertido en su rutina. ¿Estás solo?, le preguntó una mujer de la mesa de al lado. Era una mujer de unos 30 y pocos años, de aspecto pulcro. «Sí, así es», respondió Javier cortésmente. Poco a poco, empezaba a abrirse a conocer gente nueva. «Yo también estoy sola». «¿Le importa si me siento con usted?», preguntó amablemente. Javier dudó un momento y luego asintió. «Me llamo Elena.
Trabajo en la farmacia de aquí cerca, se presentó. Javier también se presentó brevemente. Javier, ¿soy dentista? Ah, entonces, ¿la nueva clínica es suya? He oído hablar muy bien de ella, mostró interés Elena. Javier se sintió halagado. Así, ambos conversaron de forma natural, desde temas cotidianos hasta aficiones. A partir del día siguiente, Javier empezó a frecuentar esa cafetería. Había una alta probabilidad de encontrarse con Elena. Y, de hecho, se vieron a menudo y sus conversaciones se hicieron más largas. Mientras tanto, Isabel vivía una vida completamente diferente. Vivía sola en un pequeño estudio cerca de la casa de sus padres. Tras el divorcio, la mirada de la sociedad era dura. Todos en el barrio conocían su historia. El trabajo en el supermercado tampoco era fácil. Después de 13 años como ama de casa, reincorporarse al mundo laboral fue muy duro. Isabel, ¿puedes hacer horas extra hoy?, le preguntó el encargado. Isabel asintió. Sí, sin problema, respondió. Últimamente agradecía tener trabajo. Mientras hacía horas extra, reflexionaba sobre su situación. Hacía 13 años, vivía cómodamente en un piso de lujo en Salamanca, y ahora trabajaba por el salario mínimo haciendo horas extra. En el autobús de vuelta a casa, miraba por la ventana. Antes, recorría esas mismas calles en su propio coche. Al entrar en el estudio la invadió el silencio. Después de 13 años viviendo con alguien, la soledad todavía se le hacía difícil. Unos meses más tarde, la relación entre Javier y Elena avanzó. Empezaron a salir formalmente. Elena, gracias, le dijo Javier sinceramente. Estaba agradecido de que hubiera aceptado a alguien con sus heridas. ¿Por qué? El pasado es pasado. Lo que importa es el ahora, respondió Elena cálidamente. Javier pensó que era una suerte haber conocido a una mujer así. Decidieron casarse. Para Javier era una segunda oportunidad. Mientras preparaban la boda, Javier cerró por completo su pasado. Se deshizo de todos los objetos que le recordaban a Isabel. Por otro lado, Isabel atravesaba un momento aún más difícil. Su salud también se había resentido y tenía que ir al médico. «Doctor, ¿cuándo mejoraré?», preguntó preocupada. «Tiene que reducir el estrés. ¿Hay algo que le preocupe?», preguntó el médico. Isabel no supo qué responder. «Es que la vida es un poco dura», respondió escuetamente. «Más que la medicación, le vendría bien hacer terapia», le aconsejó el médico. Isabel asintió. En terapia, Isabel reflexionó profundamente sobre sus errores. Se arrepentía de haber destruido 13 años de matrimonio por una emoción pasajera. «Doctora, he cometido un error muy grande», le confesó a la terapeuta. «Se arrepiente. Es natural sentir esa emoción», la comprendió la terapeuta. «Si pudiera volver atrás, jamás habría tomado esa decisión», dijo entre sollozos. «No podemos cambiar el pasado, pero el futuro puede ser diferente», le dijo la terapeuta con esperanza. Un año después, Javier y Elena se casaron. Fue una boda pequeña pero feliz. El día de la boda, Javier pensó fugazmente en Isabel, pero ya no sentía nada por ella. En su luna de miel, Javier y Elena pasaron un tiempo maravilloso. Era un amor verdadero que no había sentido en 13 años. «Cariño, soy feliz», le dijo Elena. «Yo también soy muy feliz». «Conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida», respondió Javier sinceramente. Mientras tanto, Isabel seguía sola. Dejó el supermercado y empezó a trabajar a media jornada en una pequeña cafetería. Trabajando en la cafetería, observaba a mucha gente. Envidiaba a las parejas felices y a las familias. Un día, Javier y Elena entraron en la cafetería. Isabel se sobresaltó y se escondió detrás del mostrador. Desde lejos, Javier parecía feliz. Conversaba afectuosamente con la mujer a su lado. «Ese hombre son los 13 años que yo tiré por la borda», pensó para sí misma. El arrepentimiento la invadió, pero ya era tarde. Esa noche, Isabel escribió en su diario. «Fui yo quien destruyó 13 años en una sola noche. Me dejé llevar por la fantasía de un primer amor y perdí la realidad. Ahora, tengo que soportarlo sola». Con el tiempo, Isabel también empezó a cambiar poco a poco. Gracias a la terapia, encontró estabilidad emocional. También empezó a relacionarse con gente nueva. Se hizo amiga de sus compañeros de trabajo. «Isabel, ¿quieres venir al cine con nosotros esta noche?», le propuso una compañera. Isabel dudó un momento y luego asintió. «Claro, hace mucho que no voy al cine», respondió alegremente. Unos años más tarde, Javier y Elena tuvieron un hijo. Habían formado una familia completa. «Papá», le llamó su hijo corriendo hacia él. Javier lo cogió en brazos, feliz. Isabel también, a su manera, había encontrado su propio camino. La ascendieron a encargada de la cafetería y se mudó de su pequeño estudio a un apartamento de una habitación, pero seguía sola.
No había encontrado un nuevo amor. Aún así, Isabel no se rindió. Se esforzaba por mejorar cada día. Algunos días echaba de menos a Javier y a Alejandro, pero ahora podía aceptarlo. La razón por la que mis 13 años de matrimonio se derrumbaron en una noche fue por mi elección. Estoy pagando el precio de esa elección toda mi vida, pero ahora vivo reflexionando en lugar de arrepintiéndome, se prometió a sí misma. Aunque estaba sola, intentaba vivir una vida con sentido. Una tarde, al salir de la cafetería, iba de camino a casa. Mientras esperaba en la parada del autobús, se fijó en una pareja. El hombre le ponía su chaqueta sobre los hombros a la mujer mientras conversaban cariñosamente. Al verlos, Isabel recordó sus tiempos con Javier. 13 años atrás, en sus primeros años de matrimonio, Javier también la cuidaba así. Pero con el tiempo, esa emoción se había convertido en algo cotidiano y normal. Entonces no lo sabía. No sabía lo valiosa que era esa normalidad, se dijo a sí misma. Lo había entendido, pero ya era tarde. Al llegar a casa, Isabel sacó una foto antigua con Javier. Era una foto de su 10º aniversario de boda, que habían celebrado en la costa. Ambos parecían realmente felices. Éramos tan felices entonces. ¿Por qué no supe protegerlo?, se dijo, llorando mientras miraba la foto. Todo había sido culpa suya. Al día siguiente, en la sesión de terapia, se sinceró con la terapeuta. Doctora, no supe proteger una felicidad normal. Por buscar emociones fuertes, perdí lo que era realmente valioso. El hecho de que se haya dado cuenta tarde no significa que no tenga valor. Ahora que lo sabe, puede cambiar en el futuro, la consoló la terapeuta. Mientras tanto, Javier experimentaba la verdadera felicidad en su nueva familia con Elena. Con el nacimiento de su hijo, sentía una mayor responsabilidad. Cariño, ¿qué nombre le ponemos a nuestro hijo?, le preguntó Elena, con el recién nacido en brazos. ¿Qué te parece, Lucas? ¿Qué significa luz?, propuso Javier. Su hijo le había traído una nueva luz a su vida. Me encanta. Lucas, es un nombre precioso, sonrió Elena. De acuerdo. Javier, al mirar a su hijo, sintió que había cerrado por completo su pasado. Sus 13 años con Isabel eran ya historia. Lo importante era el futuro que construiría con su nueva familia. Unos meses después, por casualidad, Javier se enteró de la situación de Isabel. Alguien lo mencionó en una reunión de antiguos compañeros del instituto. Me han dicho que Isabel está trabajando en una cafetería, que parece que lo está pasando mal, comentó un compañero. Javier sintió una mezcla de emociones por un momento, pero no sintió lástima. Lo que le pase ya no es asunto mío, pensó. Realmente, lo había superado todo. A esa misma hora, Isabel estaba despidiendo al último cliente de la cafetería. Le dolían las piernas de estar todo el día de pie, pero no se quejaba. Hasta mañana, buen trabajo, se despidió una compañera, yéndose antes. Isabel se quedó sola para terminar de recoger. Mientras limpiaba, repasaba el día. Había tenido clientes difíciles y clientes amables. Cosas que antes le habrían molestado, ahora eran parte de su rutina. De camino a casa, Isabel paró en una tienda 24 horas para comprar algo de cena. Al coger unos fideos instantáneos y un sándwich, sonrió con amargura. Hace 13 años, cenaba menús de degustación en restaurantes de lujo, se dijo. Pero ahora podía aceptar ese pasado. Al llegar a su apartamento, cenó algo rápido mientras leía las noticias en el móvil. En la sección de economía, apareció una noticia sobre la empresa donde trabajaba Alejandro. Anunciaban una reestructuración a gran escala. ¿Qué será de Alejandro ahora?, se preguntó por un momento, pero enseguida desechó el pensamiento. Eso tampoco era ya asunto suyo. Esa noche, Isabel escribió en su diario, una costumbre que había adquirido. Hoy hace exactamente 2 años que me divorcié. Si pudiera volver a esa noche de hace 2 años, jamás habría tomado esa decisión. Pero ya lo he aceptado. Es el resultado de mi elección. De ahora en adelante, debo vivir con dignidad, aunque sea sola. Cerró el diario, reafirmando su propósito. Pasaron unos meses más, y llegó la primavera. Isabel paseaba por un parque cercano a la cafetería. Era una hermosa tarde con los cerezos en plena floración. En el parque había mucha gente, familias, parejas, amigos. Todos parecían felices. Sentada en un banco, mirando los cerezos, Isabel se quedó pensativa. Hacía 3 años, ella era una de esas personas felices. Recordó haber paseado por un parque así con Javier. Entonces pensaba que esa felicidad duraría para siempre. Se dio cuenta al ver cómo los pétalos de cerezo se dispersaban con el viento. La felicidad, como las flores de cerezo, hay que cuidarla. En ese momento, un niño chutó un balón que rodó hasta sus pies. Isabel se lo devolvió. Muchas gracias, le dijo el padre cortésmente.
Era un hombre de la edad de Javier. Parecía muy feliz con su mujer y su hijo. De nada, respondió Isabel con una sonrisa. Sintió envidia al ver a esa familia alejarse. Pero ya no sentía rencor. Fui yo quien no supo proteger esa felicidad, admitió en su interior. No podía culpar a nadie. Al anochecer, de vuelta a casa, sintió una paz interior. Aunque estaba sola, ahora podía aceptar su vida. No sabía qué le depararía el futuro, pero se prometió no volver a despreciar algo valioso. Se prometió a sí misma que viviría para siempre con la lección de cómo 13 años de matrimonio se derrumbaron en una sola noche. Javier e Isabel siguieron caminos completamente diferentes. Uno formó un nuevo amor y una nueva familia. La otra, sola, crecía reflexionando sobre sus errores pasados. Pero ambos, a su manera, habían aprendido una lección: la importancia del amor verdadero y el peso de las elecciones. Aunque no estaban juntos, ambos eran personas más maduras, gracias al amargo sabor de la vida. Si te ha gustado la historia de hoy, por favor, suscríbete, comenta y activa las notificaciones. Cada uno de vuestros valiosos comentarios es un gran apoyo para la creación de estos vídeos. Gracias.